Padre, sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Trabajo también como mujer de relaciones públicas. A pergunta é esta: em São Paulo, que temos uma vida muito agitada, há o perigo de se deixar materializar. De dejar materializarse. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Dios te bendiga. Qué bien han sabido inclinarte a ejercitar esa profesión de las relaciones públicas. Gracias. Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Obrigada, Padre. Búscalo en tu corazón. Mira, tú lo sabes decir mejor, porque además eres... no quieres que te eche piropos, porque te parecerían cosas de relaciones públicas y tú eres maestra y yo apenas soy alumno. Mira, vieja mía, dile al Señor de verdad, de verdad, de verdad, desde el fondo de tu alma, lo que yo le tengo que decir con mucha vergüenza. Señor, yo no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no tengo nada, soy la nada. Y tú eres el todo. Y después, pero tú eres mi padre, y un padre ama a sus hijos. Y cuando el hijo es hija, como en tu caso, como además de la filiación resulta que las hijas tenéis mucha pillería, acércate al Padre del Cielo, dile que lo quieres, díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo, y de esa manera no te apartas del camino de cristiana, santificas tu profesión y harás muy bien tu labor profesional. Hija mía, que ya lo sabías, estoy seguro, que lo estás haciendo, que se te ve en la cara.